Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa y vamos a enlazarnos con el director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón, para platicar de los detalles que surgen sobre la revisión a la Comisión de Delitos que hace este observatorio. Augusto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, Sonia? Buenos días. Qué gusto saludarte a ti, Víctor. Buenos días a todas, buenos días a todos. Bueno, pues empezaríamos, Augusto, si nos compartes algunos de los hallazgos más importantes en esta revisión. Bueno, nosotros, junto con el Observatorio Nacional Ciudadano, Sonia, revisamos trimestralmente la incidencia delictiva. Algunos delitos que vamos midiendo trimestralmente de acuerdo con la información del sistema del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. No olvidemos que este Secretario Ejecutivo, por más que vengan los datos desde la Ciudad de México, son alimentados por cada fiscalía en los estados. Recientemente presentamos la revisión de todo lo que fue 2022 y tenemos una tabla en la que contrastamos lo que ocurre desde 2019 en que llevamos esta cuenta. En términos de violencias contra las mujeres, hay feminicidio, por supuesto, y violación, que son las que medimos. Insisto, son las clasificaciones que hace la propia Fiscalía del Estado y que reporta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tenemos que en 2022 hubo 35 carpetas de investigación por feminicidio contra 73 que así se clasificaron en 2021, es decir, una baja en esta clasificación de carpetas de 52%. Sin embargo, en violación hubo una alza muy ligera. En 2021 se registraron 517 carpetas y en 2022 526.8% más, 6.17 violaciones por cada 100,000 habitantes. Eso es lo que nosotros tenemos registrado. En cuanto a feminicidio de 2019 a la fecha, tenemos que de 0.73, que era la tasa en 2019, 0.73 por cada 100,000 habitantes, bajamos en 2022 a 0.41%. Lo más alto se dio con una tasa igual en 2020-21, que fue 0.81. Es decir, hay una reducción en estas carpetas de investigación, así clasificadas como feminicidio, que es importante, insisto. En cuanto a violación, estamos en la tasa más alta de estos últimos 4 años. Augusto, hay una percepción sobre, a lo mejor por algunos hechos que fueron muy mediáticos sobre el aumento de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, parece que también está respaldada por los números. Está respaldada por estos números, sin duda, y estamos hablando aquí de dos, por supuesto, dos de las más evidentes: el feminicidio, que se matan a una mujer por razón de su género, y la violación, que es la violencia física más constante, con todo de que ha bajado, pues, que está alta, es 1.4 al día en el estado. Sigue siendo muy alto, y la percepción, sí, los casos mediáticos influyen, sin duda. Influyen sobre todo porque no tenemos resultados en cuanto a los agresores. Parece que no entendemos el contexto completo, y eso nos hace ver que las mujeres siguen estando en un nivel de indefensión muy alto. Por supuesto, habrá quien repute estos números, quien tome todos los asesinatos de mujeres tal como feminicidio. El caso es que estas son las cifras oficiales y tenemos que ponerlas a dialogar, Sonia, con esa percepción. El que hayan bajado estas cifras, que son los registros oficiales, insisto y soy enfático en esto, son las que se denuncian, son las que aparecen, y así sucede con las violaciones. Solo las mujeres que denuncian aparecen registradas aquí. Sin duda, en violencia intrafamiliar ha crecido, eso la encuesta nacional de INEGI sobre seguridad urbana lo tiene registrado. Las otras violencias hacia las mujeres permanecen así. Cuando estos casos muy mediáticos aparecen, simplemente confirman esa sensación de que por más
que haya marchas, que las mujeres se manifiesten, por más que tratemos de cambiar nuestro vocabulario, que las autoridades traten de nombrar en paridad en las distintas posiciones públicas. Las violencias contra las mujeres persisten, y sí, hay una dosis, por supuesto, en las que las autoridades no han podido prevenir que esto suceda, y hay otra dosis en que la sociedad, después de una inercia, y no es exageración, de miles de años, seguimos sin considerar a las mujeres como iguales y seguimos relegándolas a tareas que solo ellas deben hacer según nosotros, y que a final de cuentas es una clase de violencia que termina de pronto repercutiendo en las violencias más intensas. Augusto, además del tema de la percepción y del tema del incremento de violencia, también está, por otro lado, y lo señalas tú muy bien con estos casos visibles, el tema de la injusticia o de la falta de justicia en nuestro Estado. Sí, por supuesto. La falta de justicia a secas, esa justicia que medimos, por ejemplo, en las diferencias de salarios entre hombres y mujeres. Las mujeres trabajan más en su casa, además de trabajar para aportar al ingreso familiar. Y está la otra justicia, Víctor, en donde ser mujer cuesta más trabajo acceder a las instituciones de justicia. Claro. Cuesta más trabajo, por ejemplo, que las policías, que la fiscalía les tomen en cuenta a la hora de denunciar un delito. Siempre nos parece natural lo que les sucede a ellas, y ahí están las consecuencias. Sí, tenemos mucho en lo institucional por hacer, y la impunidad. ¿Cuántas veces los policías que tienen de primer contacto, o sea, normalmente los policías municipales, se voltean para otro lado diciendo es un asunto de familia, es un asunto que no nos corresponde, son las mujeres otra vez quejándose, y de pronto esos problemas se vuelven magníficos en el sentido de su cantidad, claro, de lo que nos impresionan, justo porque porque muchas autoridades no están preparadas para ser primeros respondientes y entender todo lo que se gesta de violencia hacia la sociedad, en la sociedad, a partir de las agresiones a las mujeres. Bueno, y el tema de la revictimización institucional también, ¿no? Que muchas veces las mujeres por eso no denuncian, por eso bajan los índices estadísticos por la falta de denuncias, pero es un discurso que viene en todos los niveles, un tema de revictimización. Por supuesto, sí. Estos datos oficiales que tenemos aquí, excepto el feminicidio, y tenemos que meter ahí una consideración, todos los homicidios dolosos se persiguen. La cifra negra no es tan alta. Sí hay cifra negra, porque cada que descubrimos una fosa clandestina nos damos cuenta que allá había homicidios que no habían sido notados por la autoridad ni por nadie. Pero, por ejemplo, la violación sí depende de la denuncia, sí depende de que las mujeres se animen a denunciar la violación y otro tipo de violencias que están ahí cotidianamente, desde las más aparentemente simples en las calles, en el transporte público, a las que suceden dentro de las casas. Generalmente no se denuncian, así que tenemos que poner esa consideración a la hora de hablar de violencias contra las mujeres y en general de muchas otras violencias, pero particularmente las de las mujeres. Y la pregunta es, ¿están las instituciones preparadas para entender lo que es la violencia hacia una mujer que es violentada en su casa, que es profundamente violentada en su casa? Apenas sale de ahí, empieza a parecerle irreal eso que acaba de vivir, y esa irrealidad se traduce en que le cuesta trabajo verbalizarlo, le cuesta trabajo ir a decirlo, y peor si considera que cuando lo platique, no solo con sus cercanos, con sus cercanas, con la autoridad, quizá no le crean. Es tan impactante, el shock interno es tan fuerte, que mejor se guarda ahí para la siguiente. Prefieren creer las versiones de quien las violenta, de va a cambiar, de va a hacer las cosas distintas, y se fue la última vez, hasta que sucede otra vez. Tenemos que ponernos en esos zapatos y para entender el rol que deben jugar las autoridades, pero también el rol que debemos jugar en la sociedad para hacernos cargo de esas violencias y no desestimar lo que le sucede a una mujer, a una niña, en su casa, en su entorno cercano, pero también, insisto, en los espacios públicos. Las instituciones, Augusto, se han creado las áreas de atención justamente a la violencia contra las mujeres, se les ha dotado de presupuesto, ha habido personal. Sin embargo, si el tema no se ve integralmente, desde, como bien mencionas, la policía municipal, cuando una mujer sale de casa,
o cuando denuncia una violencia y no hay una atención adecuada por parte de la Fiscalía, cuando tenemos jueces que no tienen idea de lo que es resolver con perspectiva de género, pues ¿de qué nos sirve que se creen estas otras instituciones, no? Así es, lo que está quebrantado es el sistema entero de justicia, desde el primer respondiente, como dices, hasta los jueces que hacen cargo, pasando por el Ministerio Público, pasando por los jueces de control, incluso pasando por la persona que en la Fiscalía o en las oficinas de las policías municipales recibe de primera mano lo que puede llegar a ser una denuncia. Todo eso necesitamos repararlo y necesitamos repararlo, sí, desde la visión jurídica, atenernos a lo que dicen las leyes. La Constitución es clara, todos somos iguales y tenemos muchísimos años marcando esas desigualdades de la manera que podamos, ya sea desde el policía de la calle hasta los jueces que, como bien dices, no tienen la perspectiva de género a la hora de aplicar las leyes. Sí, no basta simplemente que abramos ventanillas, no basta que hagamos la simulación de cambiar nuestro lenguaje. Necesitamos que el sistema de justicia completo funcione para las mujeres como debería funcionar para los demás y no está sucediendo todavía. Ahora, ¿por qué estas revisiones que de pronto hacen las organizaciones como el Observatorio luego no se hacen en el gobierno o no se hacen estas revisiones integrales para verificar que las diferentes piezas de este entramado funcionen? Creo que nos hemos metido en la trampa de las cifras, Sonia. Nos parece que llegar a la cifra, la que sea, es el fin último de ser autoridad, es el fin último del sistema de justicia, y nosotros sostenemos que no, que las cifras son apenas el punto de partida para entender un fenómeno, en este caso el fenómeno de las violencias contra las mujeres, y un 517 de violaciones en 2021 contra un 526 es apenas una manera de entender lo que está sucediendo en el territorio. Pensemos en 526 mujeres que se animaron a denunciar una violación. 526 es más de una al día. Y eso nos habla, esa cifra nos dice de un contexto específico en donde hacemos que esto sea posible y que haya impunidad, que el violador quede generalmente libre o que el violador esté más cerca de la mujer de lo que podemos sospechar. Sí, cuando nos concentramos solo en las cifras, corremos ese riesgo de estar viendo si suben o bajan y perdernos de lo otro, perdernos ni más ni menos de la vida de las personas, de la vida en peligro de las personas. Por eso es la resistencia, porque creen las autoridades que la cifra es el fin último de su hacer. No, su fin último y su fin primero es la calidad de vida de las personas, que podamos convivir en paz. Y las cifras nos dan una pista de por dónde está caminando esa paz. Y en términos de las mujeres, la paz cada vez les parece más lejana. Que lamentablemente, Augusto, luego para las autoridades o es lo que se presume o es lo que se busca ocultar. Muchísimas gracias por esta comunicación. Al contrario, Víctor, Sonia, un placer estar con ustedes y con quienes nos están viendo. Muchos buenos días. Buenos días.